Amén, gloria a Dios. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Amén, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias a Dios que Él nos permite, amén, una vez más estar aquí en la casa, amén, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por este nuevo día que Él nos da, por todas sus bendiciones, por todas sus misericordias, porque Él está con nosotros siempre y porque Él nos acompaña cada día. Amén, gracias a Él, todo esto es por Él y todo es gracias a Él. Amén. Nosotros no pudiéramos hacer nada sin su fuerza, sin su ayuda, sin su guianza, y todo es para la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Les saluda con mucho gusto, como siempre, la hermana Yari. Gracias a Dios por la vida de usted, por la vida de su familia, de todos los hermanos que ya están acompañándonos en esta transmisión, los amigos, amén, y nuestra familia también, amén, que Dios les bendiga donde quiera que estén. Así que le invito a que hagamos esta oración, que el nombre del Señor sea glorificado, que Él tome el control de todas las cosas que hemos de hacer en este lugar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia. Gracias por este día, Señor, por tu fidelidad maravillosa. Gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre, Señor, porque tu presencia, Señor, la sentimos a cada momento y sabemos, Señor, que estás, Señor, siempre fortaleciéndonos, guardándonos, Señor, de muchos peligros, Señor. Que tu mano poderosa está sobre nosotros, Señor, que en cada momento, Señor, tú nos ayudas, Padre. Tú nos fortaleces, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, nuestros amigos, nuestra familia, Señor, y a todos aquellos que han de escuchar este video, Señor, que han de escuchar tu poderosa palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la damos a ti, Rey de Reyes, porque solo tú eres digno, Señor, de alabanza, digno de gloria, digno de honra, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres fiel, tú eres perfecto en todas las cosas, Señor. Te damos la gloria, Dios mío. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Quita todo, Señor, aquello que no te agrada, Dios mío. Para que esta ofrenda, Señor, sea agradable a ti, Señor. Reconocemos, Señor, cuánto, Señor, te fallamos muchas veces, Señor, pero tú nos perdonas por tu misericordia, Señor, y te rogamos, Señor, que nos limpies, Señor, y que tomes nuestras vidas en tus manos, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón a través de tu poderosa palabra, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza, amén, antes de pasar a lo que es la enseñanza, amén. Les invito a que compartamos este video, amén. Hay muchas vidas, muchas almas que necesitan de la palabra del Señor, amén. Y le invito a que cante al Señor esta alabanza, amén. Que todo sea para la gloria del Señor, amén. Y esta alabanza, amén, dice, te alabo mi Señor, yo te alabo, dice, porque eres todo para mí, amén. Yo creo que el Señor es todo para cada uno de nosotros, amén. Él es nuestro aliento, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro Dios, Él es el dueño de nuestro corazón, Él es el Rey de nuestra vida, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, amén, nuestro libertador. Él es todo para nosotros. Por eso nosotros nuestra alabanza es solamente para Él. No se la damos a nadie más. No entregamos nuestras vidas a nadie más. No adoramos a nadie más. Solamente al verdadero Dios. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cántalo conmigo. Yo sé que tú te sabes esta alabanza. Amén. Una alabanza preciosa. Y cántalo conmigo en esta hora. Con todo nuestro corazón vamos a alabar al Señor. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, tu presencia siento ya en mí.
a Dios toda la gloria, amén, por su misericordia. Solamente Él es digno de alabanza, amén, porque Él es bueno con cada uno de nosotros, amén. Aunque a veces se hace difícil la situación, aunque a veces el camino, amén, también se nos hace difícil, sabemos que el Señor en su misericordia, Él nos sostiene cada día, cada mañana, amén. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos hoy en este día, amén, 16 de junio de este año de gracia 2020, aún respirando, amén, aún con esas fuerzas que el Señor nos da por su gracia y su misericordia, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Les voy a pedir que si hay alguien que tenga una petición, por favor lo ponga en los comentarios, amén, vamos a estar orando. Hay algunas peticiones que nos han compartido y hemos estado orando estas semanas, amén, por algunos de mis hermanos que están enfermos, amén. Creemos en un Dios vivo, en un Dios de propósitos, en un Dios poderoso, en un Dios que escucha nuestras oraciones, amén. Y dice su palabra que Él se inclina al clamor de su pueblo, amén. Y yo sé que es por su misericordia, no porque uno lo merezca, no porque uno haga algo. Nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra nos hace merecedores de tanto amor, de tanta misericordia. Es solamente su gracia infinita, amén, sobre nuestras vidas. Pero Él sabe y conoce que nosotros confiamos en Él, que para nosotros Él es el Dios verdadero, el Dios único, el Dios vivo, amén. Y todas las cosas, amén, queremos ponerlas en sus preciosas manos, amén. Así que le voy a pedir que por favor los ponga en los comentarios y al final vamos a estar orando, amén. Vamos a leer la palabra del Señor ya sin más tardar, amén, pidiendo al Señor que Él tome control del tiempo, amén. Hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar que son importantes en nuestra vida, amén. Y le pedimos al Señor que no falte nada de lo que Él en esta noche quiere hablar, amén. Queremos saludar también a los pastores de la iglesia, amén, donde nosotros nos congregamos, el pastor Leo y Alicia Herrera, amén, quienes son pastores de la iglesia Manantial de Vida. Les saludamos, amén, con mucho cariño en el amor de Cristo a ellos y a toda la familia pastoral, amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, su capítulo 22. Vamos a estar leyendo en el versículo 31, amén. Es un pasaje que yo creo que hemos leído varias veces y es un relato que está en los 4 evangelios, amén. Si lo buscamos en los 4 evangelios está con algunas diferentes palabras. Sin embargo, todo va hacia lo mismo, amén, hacia una misma enseñanza. Pero vamos a leer solamente lo que Lucas relata, amén. En el capítulo 22 vamos a leer en el verso 31. Para la gloria del Señor, si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme a esta lectura. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, amén. Lo leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas a través de su poderosa palabra, conforme a lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos en estas últimas semanas hemos estado aprendiendo muchas cosas hermosas que el Señor les enseñó a sus discípulos instantes antes de ser arrestado, de ser crucificado. Y esa es una de las cosas que el Señor habla a sus discípulos y especialmente a Pedro, instantes antes de que ellos se fueran a Getsemaní, donde el Señor, ¿verdad?, va a orar, y después donde es arrestado. Entonces dice la palabra del Señor
que el Señor tiene este diálogo con Pedro. Y después de que él tiene este diálogo con Pedro, se cumple la palabra que el Señor le había avisado a él, de que él lo iba a negar 3 veces. Entonces, allí cuando el Señor ya está ahí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Instantes después, él oraba pidiéndole al Señor, amén, por ese trago amargo que él iba a tomar. El Señor ya les había a ellos anunciado varias veces lo que iba a pasar, y ahora les anuncia a ellos que todos ellos se iban a escandalizar de él, que todos lo iban a dejar. Y no solo eso, sino que a Pedro le dice que lo iba a negar. Muchas cosas, veíamos la vez pasada que muchas cosas ellos no entendían hasta el momento en el que pasaba. Había cosas en las que ellos no comprendían. Sin embargo, el Señor Jesús, con sus palabras, con todo lo que les había enseñado, con todo lo que les había él anunciado, el Señor los estaba preparando para lo que venía. Y muchas cosas ellos no entendían. Había cosas que sí ya habían entendido, que habían experimentado a través de esos 3 años, de las veces que ellos eran testigos de cómo los enfermos se sanaban por el poder del Señor Jesús. Cosas que ellos habían visto a través de los milagros de nuestro Señor Jesús y de toda la palabra que era verdad que Él les enseñaba. Sin embargo, las cosas que venían, ellos no las podían entender. Esas palabras de aliento, de fortaleza, esas instrucciones que el Señor les había dado, ellos no los podían entender hasta que llegara el momento en el que ellos tendrían que vivir lo que el Señor ya les había anunciado. Hay veces que nosotros vamos a recibir una palabra bendita, poderosa, hermosa de parte de Dios. Cuando nosotros lo leemos, el Señor nos habla a través de los siervos, a través de las enseñanzas y a través de la lectura, cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Pero muchas de esas enseñanzas nosotros las venimos a aprender, nosotros las venimos a entender completamente cuando nosotros estamos viviendo lo que está en la palabra del Señor. Cuando nosotros experimentamos algo que está en la palabra del Señor, que está acorde a lo que el Señor nos estaba viniendo enseñando. Ellos no lo entendían totalmente, no lo comprendían hasta que ellos vieron ese momento tan terrible en el que ellos estaban viendo ante sus propios ojos cómo el Señor era arrestado y era llevado por los soldados romanos ante los fariseos, ante esos religiosos, ante Pilato. Todo eso ellos lo estaban viendo. Entonces, hasta ese momento ellos podían entender, hasta que lo estaban viviendo en vivo y a todo color, lo que el Señor les estaba anunciando. Hasta ese momento ellos podían comprender de qué les hablaba el Señor. Y cuando ellos estaban ahí en ese momento difícil, realmente difícil, cuando ellos veían a su maestro, con el que habían caminado, con el que habían vivido, del que habían aprendido cosas maravillosas, que lo estaban viendo, que lo estaban arrestando y ellos no podían hacer nada. A veces uno piensa, quizás ellos, al no comprender que era necesario que el Hijo de Dios diera su vida, ellos quizás pensaban, el Señor Jesús va a estar con nosotros siempre. Hemos vivido, hemos aprendido, hemos caminado con Él 3 años de ministerio y quizás en algún momento de su vida ellos pensaron, vamos a seguir adelante quizás muchos años con el Maestro enseñando acerca del reino de los cielos. Pero de momento se cumple aquello que ellos no entendían, aquello que estaba escrito en la profecía,
de que Él iba a ser crucificado. ¿Para qué? Para la redención de los pecados de toda la humanidad. Entonces ellos, al ver que eso estaba pasando, que empezaron a entender, claro, esto era lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo. De esto nos hablaba el Maestro, de que era necesario que Él padeciera. Y ellos lo estaban viendo. Y ahora entonces, ¿ellos qué iban a hacer? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era lo que ellos iban a hacer? ¿Cuáles acciones debían de tomar ante esta situación difícil y dolorosa para ellos? Ya estaban ahí. ¿Cómo ellos quizás no comprendían cómo es que su maestro iba a la crucifixión? Y entonces llegó un momento en que ellos se sintieron turbados, con muchas dudas y solos, sin su maestro. Se llegaba el momento en que ellos, sin el Señor, porque Él estaba siendo ahí interrogado, pasando por aquella copa, se llegaba el momento en que ellos entonces tenían que hacer algo. Ya no estaba ahí el maestro para preguntarle, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso en el ministerio? Aquellos pensamientos en su mente los turbaron tanto que era más fuerte el miedo, era más fuerte esos pensamientos de miedo, que se olvidaron de las palabras del Señor. Les costaba recordar qué era lo que el Señor les había dicho. El Señor ya se los había advertido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué paso es que debíamos de hacer? Entonces, nosotros quizás, cuando llega también el tiempo de la prueba, es ahí cuando nosotros debemos de recordar las palabras que hemos aprendido de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que las hemos recibido con gozo, hemos aprendido, nos gusta escudriñar la palabra. Pero cuando llega el momento de la aflicción es cuando nosotros vamos a poder entender mucho mejor de qué nos estaba hablando la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas que nosotros vamos a venir a comprender en medio de nuestras experiencias. Y vamos a poder entonces recordar. El mismo Espíritu Santo viene y nos recuerda esas benditas palabras. Cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, empezamos entonces a recordar. Y entonces podemos aplicar las enseñanzas que hemos aprendido de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder sobrellevar en la prueba. Los discípulos estaban viendo, se estaba cumpliendo la promesa, todo aquello. Y el Señor les había dicho que todos se iban a ir, que todos lo iban a abandonar. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, lo dice. En los 4 evangelios lo relata. Y el Señor les dice, ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solo. Y ellos quizás en ese momento, ellos decían, pero Señor, no solamente Pedro, sino los demás discípulos le dijeron, Señor, no te vamos a dejar. Vamos a estar contigo. Pedro le dice, aunque todos te dejen, yo no me voy a ir. Mi vida voy a dar por ti, le dice Pedro. No te voy a dejar, aunque todos se vayan. Yo me voy a quedar contigo. A veces en la emoción, a veces en el deseo, quizás nosotros no podemos de ninguna manera juzgar las actitudes de los discípulos porque, hermanos, nosotros
Muchas veces hemos abandonado al Señor de muchas formas. Quizás si a nosotros nos hubiese tocado ese tiempo, que nosotros estuviésemos entre los discípulos y pudiésemos ver el momento en el que el Señor se lo llevan, quizás nosotros mismos hubiésemos sido los primeros en huir. Pero cuando nada pasa, todo estaba tranquilo, aparentemente, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que ya venía. Pero en ese momento no había nadie que estaba detrás del Señor, no había nadie que lo estaba aprisionando, y el Señor les dice: ustedes me van a dejar. Y en la emoción, y en la quietud, en la tranquilidad, todo mundo dice que no. Señor, yo no te voy a dejar. En la quietud todos tenemos una buena actitud. Cuando las cosas van bien, todos tenemos una buena actitud delante del Señor. Todos podemos decirle: Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a ser fiel. Yo quiero seguir hasta el final, yo voy a esforzarme, me voy a dedicar a tu palabra, me voy a dedicar a buscarte. ¿Por qué? Porque hay quietud. Porque no hay persecución alguna, porque no hay nada que nos esté incomodando. En la quietud todos nosotros queremos realizar la voluntad de Dios. Pero entonces ellos, ¿verdad? En ese momento quizás de quietud, dijeron: Señor, no te vamos a dejar. Sin embargo, después de que el Señor ora en el Getsemaní, usted sabe que llega Judas con aquellos enviados de parte de los fariseos y los romanos, y aprenden al Señor. Y ahora sí se llega a la prueba. Ahora sí se llega el momento de saber quién es quién. Porque es ahí, hermano, donde nosotros nos vamos a dar cuenta dónde realmente están nuestros pies. Si realmente amamos al Señor como decimos, si realmente nuestra fe realmente está firme, si nuestros pies, si nuestra vida está cimentada en la roca que es Cristo de verdad. Es en medio de la prueba. Por eso la enseñanza de hoy se llama zarandeados como trigo. Porque es ahí cuando nosotros somos zarandeados como los discípulos, donde nosotros nos podemos dar cuenta quiénes realmente somos. En la quietud todos somos cristianos. En la quietud todos somos hijos de Dios. En la quietud todos nos portamos bien. En la quietud todos seguimos al Maestro. En la quietud estamos siempre con el Maestro. En la quietud le seguimos a donde quiera que Él va. Cuando nadie nos persigue, cuando no vemos el peligro, estamos firmes en el Señor. Pero cuando llega aquel zarandeo, aquella sacudida que Dios permite en nuestras vidas, ahí usted y yo nos vamos a dar cuenta. No, el Señor sabe. En este momento o en algún momento en que usted y yo nos sintamos que es un momento de quietud, de tranquilidad, nosotros le podemos decir al Señor muchas cosas, prometerle toda nuestra vida: Señor, te voy a amar, te voy a seguir. Pero el Señor sabe y conoce si realmente eso está en nuestro corazón. Si llegara la prueba, si llegara aquella sacudida, si vamos a seguirlo, si vamos a permanecer a su lado. El Señor sabe que muchas veces en medio de eso nosotros nos vamos a alejar de Él. Y el Señor sabía perfectamente qué era lo que los discípulos iban a hacer en ese momento difícil. Y el Señor se los dijo: ustedes me van a abandonar. Y ellos
quizás un poco incrédulos, quizás un poco diciendo, Señor, pues si estamos aquí contigo, nunca te vamos a abandonar. Pero el Señor lo sabe, que en el momento en el que somos sacudidos, nosotros cambiamos de actitud. Dice la palabra del Señor, entonces, cuando el Señor le anuncia a Pedro, ahí donde leíamos, el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense. El Señor le dice, los ha pedido Satanás a ustedes. No solamente a Pedro, los pidió a todos los que estaban ahí, a excepción de Judas, que ya no estaba ahí. Los había pedido a todos para zarandearlos. El mismo enemigo se había presentado delante del Señor, pidiendo permiso para poder zarandear a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede hacer nada con la vida de una persona que realmente es hijo de Dios. El Señor lo cubre, el Señor lo guarda de las artimañas del diablo, si realmente esa persona se guarda para el Señor. Si hay personas que han sido lamentablemente sacudidas por el diablo, que han sido arrastradas por el mismo diablo, y que el diablo no ha necesitado permiso del Señor, es porque la misma persona le abre la puerta al enemigo y hace de su vida lo que quiere. ¿Por qué? Porque no anda en la voluntad de Dios, porque no anda en la cobertura del Señor, porque esa misma persona se alejó de Dios. Pero cuando hay una persona que ama al Señor, que obedece su palabra, que lo sigue, el diablo no lo puede tocar, porque nuestra vida, dice la palabra del Señor, que nuestra vida está escondida en el Señor. La vida de los discípulos estaba en las manos poderosas del Señor. Y el diablo, con ese deseo de sacudirlos, de zarandearlos como a trigo, quizás él quería que vieran que esas vidas no eran trigo, eran más que paja, eran más que basura, que no eran de verdad trigo del Señor. Para que ellos se tambalearan en su fe, para que ellos negaran su fe, para que ellos dejaran de seguir al Señor, para que ellos dejaran de predicar el reino de los cielos. Y él tuvo que ir con él, con el Señor, con el Altísimo, pidiendo permiso para zarandear a los discípulos. Hermanos, si alguna vez nosotros nos hemos sentido que el enemigo viene y nos sacude, y a veces quizás usted ha pensado, pero yo me esfuerzo, pero yo estoy buscando al Señor, pero yo me estoy consagrando. El Señor muchas veces permite eso con un propósito especial. No es para debilitarnos, no es para que nosotros suframos, no, es para que se ejercite nuestra fe, es para que podamos crecer en el Señor, es para que nosotros cumplamos un propósito de parte de Dios. Había un propósito de parte del Señor Jesús para que Él dejara a este ser zarandear a los discípulos. Y el Señor se lo permite. Y le dice el Señor, los ha pedido para que sean zarandeados. Usted sabe, la palabra zarandear significa sacudir. Sacudir violentamente es tomar a una persona de los brazos o de los hombros y sacudirla con violencia. Eso significa zarandear. Zarandear como trigo, usted sabe cómo se escoge el trigo. Ocupan unas, se llaman cribas o no sé cómo se llama en su país, son unas como coladeras grandes donde ellos sacuden el trigo. Y todo lo que es paja y todo lo que no sirve se va cayendo y solamente el trigo queda.
Quizás el objetivo de Satanás era demostrar que en ellos no había trigo, que en ellos no había nada bueno para Dios. Y que rápido se desanimarían y negarían su fe. Pero vamos a ver que no es así, que no fue así. Entonces, el Señor, si alguna vez Él permitiera que el enemigo nos sacudiera, hermano, Él tiene el control y nosotros tenemos que confiar de que no seremos más allá probados, más de lo que nosotros podamos resistir, sino solamente conforme a la voluntad del Señor. Es como Él tenga el control. Él tiene siempre el control. Entonces ellos serían zarandeados como a trigo. En ese momento en el que ven al maestro que es arrestado y ellos se quedan solos y ellos se empiezan a preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Antes, ¿verdad? Ellos se veían firmes en su fe en Jesucristo, ellos le seguían, ellos tenían esa confianza, pero ahora ¿seguirían con esa confianza, con esa seguridad, con esa convicción de seguir al Maestro de todas formas? ¿O les faltaría la fe? Y en algún momento, ¿verdad? Cuando el Señor es arrestado, ellos todos salen huyendo. Todos se fueron huyendo. Quizás nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque el miedo inundó el corazón de ellos, porque ellos se sentían acorralados. Y ahora, ¿qué está pasando? Hasta aquí todo se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Se sentían quizás acorralados. Y todos, como había dicho el Señor, se escandalizaron. Todos se fueron. Todos se fueron. Y llegó entonces esa zarandeada, esa sacudida para todos los discípulos, los 11 discípulos que estaban con el Señor. Y el Señor se los había advertido. El Señor se los había advertido. Se cumplieron las palabras que el Señor les había dicho: ustedes me van a dejar. ¿Acaso ellos cumplieron lo que le habían prometido al Señor de que iban a estar con ellos? No. Por lo fuerte del momento, por la presión del momento, todos se escandalizaron, todos huyeron, todos tuvieron miedo. Podemos decir que quizás lo que hizo Pedro más adelante, ahorita lo vamos a ver, fue más grave, pero la verdad es que todos dejaron al Señor. El miedo fue más grande que su fe. Estaban siendo sacudidos como a trigo, pasando algo que nunca pensaron la magnitud de lo que iba a ser para ellos. Hay a veces, hermanos, que nos vamos a encontrar así, que nuestra mente se va a llenar de miedo, de incertidumbre, de dolor. Pero nosotros tenemos que entender de parte del Señor algo que no nos debe de faltar, y es la fe, y es la fe. Entonces dice la palabra de Dios, cuando el Señor, ¿verdad?, es arrestado, todos huyen, y el Señor es llevado ahí delante del sumo sacerdote. Cuando Él es introducido a la casa del sumo sacerdote, en el patio, usted sabe, ahí la palabra del Señor lo sigue narrando en el Evangelio de Lucas, en el versículo 54, en el patio de esa casa hacen una alumbrada, hay varias personas y Pedro de lejos lo iba siguiendo.
tratando de que nadie lo viera, de que nadie lo reconociera, porque de alguna forma quizás pensando, si eso estaban haciendo con el maestro, imagínense qué les iban a hacer a los discípulos. Y eso el Señor también les había dicho. Si hacían eso con el maestro, mucho más con los discípulos. Pero él estaba ahí siguiéndolo. Entonces dice que cuando estaban él estaba ahí calentándose, pero estaba a la expectativa. ¿A qué hora saldría el Señor de ahí? Y entonces cuando estaban calentándose, dice la palabra del Señor que estaba una criada. Ahí una criada del sumo sacerdote y lo ve y lo reconoce. Y le dice, tú estabas con él. Tú eras uno de los que lo seguía. ¿Y él qué hizo? Él lo negó. Negó que conocía al maestro. Negó que era uno de los seguidores. Y llega otra persona y lo mismo le dice, no, tú eres, porque hablas como él, porque hablas como los discípulos. Y él dice, no, yo no lo conozco. Llega otra persona y le dice, sí, tú eres seguidor de él, tú andabas con él, tú lo conoces. Y lo vuelve a negar, tal y como el Señor lo había dicho. Y entonces el gallo canta. Y él se recordó las palabras que el Señor, porque el Señor todo lo sabe de nosotros. Si hay algo que Él nos dice en nuestras vidas, es porque Él sabe todo de nosotros. Y nosotros no podemos creernos más, decir, Señor, tú te equivocas, Señor, tú no me conoces, Señor. Él nunca se equivoca y Él sabe quiénes somos realmente. Él sabe lo que nosotros somos capaces de hacer y de lo que no vamos a hacer. Y entonces se cumplió. Y cuando él recordó las palabras del Señor, dice más adelante que él lloró amargamente. Porque él se recordó y porque le dolió en el corazón haber negado que conocía al Maestro. Y lloró amargamente Pedro. Imagínense cómo se sentía él. Pero ahí donde leíamos en el versículo 31, que ya el adversario los había pedido. Y en el verso 32 hay algo maravilloso que el Señor le hace saber a Pedro. Y le dice, yo he rogado por ti, en el versículo 32 donde leímos, Lucas 22, versículo 32, le dice, pero yo he rogado por ti. Van a ser sacudidos, van a ser zarandeados como el trigo, con violencia. Van a pasar algo realmente fuerte que nunca han pasado, pero, dice el Señor, yo he rogado por ti, Pedro. Quizás porque él en ese momento iba a pasar una de las cosas más fuertes. Se iba a debilitar su fe, se iba a debilitar su confianza. Y el Señor Jesús, para darle aliento, para darle fortaleza, yo he rogado por ti. Mire cómo es el Señor, que a pesar de que Él sabe que el adversario muchas veces nos ataca, Él sigue intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 34, que Él está intercediendo por nosotros hasta ahora, por su iglesia, porque Él sabe que los ataques del enemigo son fuertes. Pero Él nos dice, yo estoy intercediendo por ti. Y le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque el Señor sabía que en ese momento de miedo, lo que más se iba a tambalear, lo que más se iba a ser atacado es la fe. Cuando pasamos la tribulación, cuando pasamos aquellas sacudidas, lo que más se ve afectado es nuestra fe.
empiezan a venir por esos miedos, empiezan a venir las dudas, empiezan a venir aquellas preguntas a nosotros. Empezamos a dudar, empezamos a pensar, Señor, ¿realmente estás conmigo? ¿Realmente, Señor, tienes el control? ¿Realmente, Señor, es que tú tienes todo en tus manos? Y empieza a tambalearse nuestra fe. Eso es lo primero que se va a ver atacado. Por eso el Señor ruega por Pedro que no le falte la fe, que haya fe suficiente en Él para seguir creyendo en el nombre glorioso del Señor, para seguir creyendo que el Señor iba a estar no solamente con Él, sino con los discípulos. Que todo esto estaba en el plan perfecto del Señor, pero que ellos debían permanecer firmes, confiados en su Maestro. Pasara lo que pasara, peligro que viniera, por más violento que fuera, más y más la sacudida, ellos tenían que seguir confiando en su Señor, confiando en aquel que caminó con ellos por más de 3 años y que escucharon esas preciosas palabras. Nosotros también no debemos de dudar, no debe de desfallecer nuestra fe. Eso es lo primero que nosotros debemos de confiar, en que Él está con nosotros, confiar en su fidelidad, en que Él tiene un plan maravilloso, en que Él tiene todo en control. Y que todo lo que nos pasa en nuestra vida es con un propósito glorioso de parte del Señor. Que nosotros podemos pasar de la prueba, podremos seguir adelante, podremos alcanzar las promesas del Señor, porque Él está con nosotros. No debemos de dudar, no debemos de dudar, debemos, como los discípulos en algún momento empezaron a recordar las palabras del Señor, nosotros también en esos momentos debemos de recordar y de recordar y recordar las palabras que el Señor nos ha dicho. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje del Señor. Pero si nosotros, hermanos, si desfallece la fe, si no creemos en Él, si dejamos de confiar en Él, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde nosotros vamos a llegar si no le creemos? Es la fe que Él ha puesto en nosotros, que Él ha alimentado con su palabra, con su presencia, con la oración, la que nos hace seguir adelante puestos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Por eso en el libro de Hebreos, su capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no vemos, es estar seguros de que aunque nosotros lo único que vemos es tinieblas, es oscuridad, es problemas, tribulación, nuestros ojos quizás ven eso, pero los ojos de la fe saben que Él está ahí, que Él está en medio, que Él está en el centro, que Él está en control, que Él siempre está ahí con nosotros. Esa es la fe, la seguridad de que Dios tiene el control y de que Él no nos va a dejar solos jamás, por más fuerte que sea la sacudida, por más fuerte que sea esto. El Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Tenemos que tener fe y confianza en el Señor en todo momento. No debemos de perder la fe. En esos momentos es cuando nosotros realmente vemos dónde estamos parados. Si realmente nuestra fe es fuerte, es grande, como muchas veces decimos, es en medio de ese zarandeo donde nosotros podemos saber si realmente estamos firmes en el Señor, si realmente
tenemos toda nuestra fe en el Señor y no hay duda en nosotros. Es ahí, cuando llegan esos momentos. Y nosotros, al recordar la palabra del Señor, nosotros ahí decidiremos, vamos a decidir si haremos conforme al consejo del Señor. Al recordar su consejo, su recomendación, y nos encontremos en un lugar, en un momento donde digamos, ¿qué vamos a hacer? Podemos actuar conforme a lo que nuestros deseos quieran. Podemos actuar conforme nosotros pensemos, nuestros mismos pensamientos humanos. Podemos dirigirnos de una forma. Yo pienso esto, yo pienso aquello. O podemos dirigirnos conforme a la palabra del Señor. Podemos pensar, Señor, estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Si tenemos fe en el Señor, si le creemos, vamos a esperar en Él. Y vamos a pedir su fiel consejo y vamos a pedirle a Él, Señor, su guianza. Y podemos entonces actuar de esas dos formas. Imagínense, estar en una situación difícil. Por ejemplo, solamente como un ejemplo, en un problema familiar. En un problema familiar realmente fuerte. Y poder decir, Señor, no vamos a perder la fe porque estamos seguros de que tú estás con nosotros. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me dice tu palabra? ¿Qué es lo que me has enseñado todos estos años? Y el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Podemos hacer eso en medio de la tormenta. O podemos decir, no, yo voy a hacer esto. Yo voy a decir esto y voy a actuar así. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos y queremos salir de eso. Queremos que ya el enemigo nos suelte. Pero quizás nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y entonces es ahí donde nosotros mostramos qué hay en nuestro corazón realmente. Si realmente está el amor del Señor, si realmente somos pacientes, si realmente somos misericordiosos como cuando estamos en la quietud, si realmente tenemos la santidad del Señor, si realmente tenemos amor al prójimo como cuando estamos en la quietud, de la misma forma será cuando seamos sacudidos. ¿Tendremos la misma fe? ¿Actuaremos de la misma forma? ¿O estando en ese momento nos vamos a desesperar y vamos a actuar conforme nuestra carne? Es ahí donde nosotros podemos ver. Donde nosotros podemos ver qué es lo que realmente hay en nuestras vidas, en medio de las sacudidas, en medio de ese zarandeo. Yo creo que muchos de los que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Quizás en este momento se están recordando, ¿verdad? Cuando quizás pasaron por alguna situación y ustedes sintieron cómo de verdad eran sacudidos y ustedes ahí se dieron cuenta de lo que había en ustedes. Quizás se están familiarizando con lo que el Señor nos está enseñando.
entre más nosotros, hermanos, nos llenemos del Señor, entre más nosotros busquemos su presencia, entre más nosotros alimentemos nuestra fe con la palabra del Señor, más llenos estaremos de Él. Nos estaremos preparando más para cuando llegue en ese momento. Porque si no, entonces nos va a pasar como los discípulos. O quizás muchas veces nos ha pasado. Porque le repito, no podemos de ninguna manera juzgar a los discípulos del Señor. Yo en lo personal, yo sé que me falta tanto para ser como ellos. Pero ellos en ese momento les faltó la fe y salieron huyendo. Y Pedro negó al maestro en esa sacudida. Muchos de nosotros también, dice la palabra del Señor en el libro de Tito, amén, en su capítulo 1, en el versículo 16, que nosotros muchas veces negamos al Señor con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cuando llega ese momento fuerte, nosotros en lugar de actuar conforme a la palabra del Señor, nosotros actuamos totalmente contrario a la palabra, totalmente contrario a lo que hemos aprendido. Con nuestros hechos también estamos negando al Señor. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con nuestros hechos negamos al Señor. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque estamos actuando no conforme a lo que hemos aprendido de parte de Dios y nos falta la fe. Y entonces empezamos a hacer las cosas nosotros mismos, sin el consejo del Señor. Y negamos su nombre. Nosotros le negamos cuando nosotros mostramos que no tenemos fe en nosotros. Cuando nosotros viene la duda y empezamos a dudar de Él y no le creemos a Él. De esa manera nosotros le negamos, porque no hay firmeza, porque los miedos, porque los temores que en un momento nos rodean son más fuertes que nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser más fuerte que todo eso. Nosotros le hemos negado al Señor ante esas situaciones. Con nuestras actitudes decimos que conocemos al Señor, pero realmente le estamos negando con nuestros hechos. Y sigue diciendo ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 32, después de que el Señor le dice que él había rogado por él, que no le falte la fe. Hermanos, que no nos falte la fe en el Señor. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a Él? ¿Cómo nosotros intentamos agradarle si no tenemos fe, si no confiamos en Él, si no estamos seguros de Él? Es necesario tener fe. Y le dice a Pedro, yo he rogado por ti, versículo 32, que tu fe no falte. Y tú, le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La promesa del Señor para Pedro era de que iba a pasar ese momento, pero que él iba a poder regresar. Una vez vuelto, le dice el Señor, cuando tú regreses, cuando te hayas arrepentido de lo que hiciste, cuando te hayas arrepentido de haberme negado, Pedro, cuando regreses de eso, de lo que hiciste, de lo que te haya pasado,
cuando hayas regresado de la sacudida, cuando tú regreses, le dice el Señor, confirma a tus hermanos. Vas a ayudar a tus hermanos. Vas a alentar tú también a tus hermanos. Vas a ayudar a que ellos también se fortalezcan. Tú les vas a ayudar. Cuando tú regreses de aquello que vas a pasar. Pedro no lo entendía. ¿Cómo será eso? A veces, hermanos, la palabra del Señor nos habla, nos dice, vamos a pasar dificultades, y a veces cuando uno no los pasa, a veces no entendemos. Por eso en el principio decíamos, hay cosas que no vamos a entender hasta que las estamos viviendo. Y empezamos a aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Y el Señor le dice, cuando tú regreses, ayuda a tus hermanos, ayuda a que se fortalezcan también, para que estén firmes también, para que estén firmes en mí. El Señor le promete a él que él lo seguiría usando a pesar de lo que a él le iba a pasar. Y él le dice, tú vas a ayudar a tus hermanos a alentarse, a fortalecerse. Era un propósito. Todo tiene un propósito delante del Señor. Lo que estés pasando, hermano, lo que estemos pasando, tiene un propósito de parte de Dios. Confiemos en Él, confiemos en su promesa, en su propósito. Él nunca se equivoca. Es necesario que nuestra fe se fortalezca y crezca más. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ayudar a otros. Podamos compartirles a otros. Pero es necesario cada día fortalecernos, fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor, para que cuando esos momentos lleguen, ¿acaso este momento en el que estamos viviendo estas cosas que estamos viendo que están pasando en el mundo, acaso no es una sacudida para la iglesia? ¿Acaso no ha sido una sacudida para la iglesia? ¿Acaso no se está viendo si la iglesia realmente tiene fe en el Señor o no? ¿Acaso no estamos viendo cómo la iglesia lo está enfrentando? ¿Acaso no vemos que a la iglesia quizás le falta fe? Que quizás muchos de aquellos que cuando no pasaba nada decíamos, Señor, te voy a seguir. Yo no te voy a dejar. Y ahora con esto muchos se han alejado del Señor. Muchos se están enfriando. Muchos han descuidado su comunión. ¿Por qué? Porque la única comunión que tenían era cuando iban a la iglesia. ¿Acaso esto no es una sacudida para el pueblo de Dios? Y nos ha faltado la fe. Nos hemos descuidado y en lugar de tomarnos de la mano del Señor aún más con más fuerza, muchos nos hemos descuidado. Una hermana decía, esta pandemia, esto que está pasando y que las iglesias estén cerradas, va a pasar dos cosas en nosotros. Va a pasar una cosa de dos cosas, dice. O te enfrías o te haces más fuerte en el Señor, ella decía. Una de las dos. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Al ser sacudida la iglesia con esto, está siendo probada nuestra fe, iglesia. ¿Qué vamos a hacer ante las cosas que estamos viendo? ¿Qué vamos a hacer? Estamos llenos del Señor, llenos de su Espíritu, llenos de su presencia. Nuestra fe realmente está fortalecida para seguir adelante en lo que viene. Porque esto se va a poner más fuerte. Nos falta la fe, nos falta su presencia. ¿Qué vamos a hacer? El Señor sabe dónde está nuestro corazón.
Y que muchos de aquellos que se han alejado, en lugar de fortalecerse, se han alejado, se han estado enfriando, el Señor lo sabía. Que quizás ir a la iglesia solamente era rutina, era apariencia y era lo único que los unía al Señor, pero como no hay cultos, ya no hay nada en las vidas, en muchas de las vidas. Ojalá que seamos parte del pueblo, hermano, que se ha fortalecido más y más, que se ha agarrado más fuerte. Porque usted sabe, hermano, cuando viene un temblor, cuando quizás usted va en un autobús y el autobús empieza a moverse fuerte por algún bache, por lo que sea, usted se agarra. Si usted temblando, usted se agarra de algo. ¿Para qué? Para no caerse. En esta sacudida, mientras estamos siendo zarandeados, nosotros debemos de tomarnos de la mano del Señor para no caer. Ahí se hace notar nuestra fe en el Señor. De que estamos bien agarrados, Señor, no importa cuán fuerte sea este movimiento, esta sacudida, Señor, no me voy a soltar y no voy a caer porque estoy tomada de tu mano. Ahí es que nos debemos de tomar más fuerte, pero muchos lamentablemente se han soltado. El Señor Jesús dio su vida y para Él fue aún más fuerte. Usted sabe lo que Él pasó. Pero cuando Él pasó ese momento, en Él hubo amor, hubo misericordia, hubo perdón en medio del dolor. En nosotros, ¿qué va a haber? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nosotros? ¿Realmente hay fe en nosotros? ¿Qué estamos nosotros mostrando en esta situación? Si realmente tenemos fe. Y le pedí a mi esposo que me trajera un vaso con agua, ¿verdad? Mire, hace tiempo el Señor, amén, el Señor me había dado esta enseñanza, quizás en un momento en el que usted sabe, uno pasa situaciones, cuando uno está lleno del Señor, hermano, cuando viene ese tipo de zarandeo, usted va a mostrar lo que hay en su corazón realmente. Si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay malicia, cuando venga la sacudida, eso es lo que vamos a mostrar. Cuando somos sacudidos, mostramos lo que hay en nosotros. Eso es lo que el Señor me decía. Y en esos días, alguien me envió un mensaje, una ilustración de un vaso, ¿verdad? De una persona que llevaba un vaso con café. Y decía en esa ilustración, esta persona que llevaba el café, llevaba su vaso con café. Alguien pasó cerca de él, de esta persona, lo sacudió, lo empujó y se le cayó el café. Y en esa narración decía, ¿por qué se le cayó el café? Y uno puede decir, pues porque fue empujado, porque lo sacudieron, porque lo movieron. Y decían en esa narración, ¿por qué se le cayó el café? ¿Por qué no se le cayó el agua? Porque el vaso no tenía agua. Usted y yo somos un vaso en las manos del Señor y lo que haya dentro de nosotros, cuando seamos sacudidos, eso es lo que nosotros vamos a derramar.
Esa persona con su vaso de café no podía derramar agua porque en su vaso no tenía agua, él tenía café. Yo en este momento tengo un vaso de agua. Si yo lo sacudo con violencia, ¿qué cree que usted que va a pasar? Se me va a caer el agua. Se va a caer exactamente lo que hay adentro. De este vaso no se me va a caer el café porque no tengo café, yo tengo agua. Nuestra vida es un vaso y nosotros decidimos de qué lo vamos a llenar. Si yo lo lleno con la palabra del Señor, si yo lo lleno del amor del Señor, de la misericordia del Señor, si yo lo lleno, yo le pido al Espíritu Santo que Él me llene. Yo voy a estar llena de su presencia, de su palabra, de fe, de todo lo que el Señor nos quiere llenar. Y en la hora de que nosotros seamos sacudidos, de eso es lo que nosotros vamos a derramar. Eso es lo que nosotros vamos a mostrarle al mundo. Amor, misericordia, bondad, fe. Pero si mi vaso está lleno de odio, de rencor, de dudas, de miedos, si no creo en el Señor, no creo en su palabra, si estoy lleno de cosas que la misma palabra de Dios rechaza, cuando venga la sacudida, eso es lo que yo voy a derramar. Odio para todo mundo. Palabras que lastiman a la gente. Voy a derramar eso. ¿Por qué? Porque mi vaso eso es lo que tiene. Y eso es lo que me mostraba el Señor. Cuando seamos sacudidos, vamos a derramar lo que hay en nosotros. ¿De qué está lleno nuestro vaso? ¿De qué está lleno nuestro vaso cuando llegue el momento de la prueba? ¿Qué es lo que vamos a derramar? ¿Vamos a derramar fe? ¿Vamos a derramar amor? ¿O vamos a derramar odio? Y el Señor Jesús, en el momento más difícil, en el momento de dolor, cuando Él era azotado, crucificado, ¿sabe lo que Él derramó? Él no derramó odio, Él no derramó rencor. A pesar de que los discípulos lo habían abandonado, a pesar de que Pedro lo negó, a pesar de sus verdugos lo que le hacían, Él derramó perdón y misericordia, lo que había en Él. Quizás usted ha sido zarandeado como a trigo, o quizás apenas lo vamos a hacer. Pero sea lo que sea, como el Señor en su misericordia, Él tiene el control. Que derramemos de su presencia. Que derramemos fe. Y que podamos también mostrarle al mundo como Pedro lo tenía que hacer cuando regresara. Iba a confirmar a sus hermanos, le dice el Señor. Fue algo fuerte para los discípulos. Y nosotros también, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude. Y que, como el Señor le dice a Pedro, que no nos falte la fe. Que nuestro vaso esté lleno de fe en el Señor. Que el Señor nos ayude. Pidámosle a Él fuerza, pidámosle a Él que no nos falte la fe, que Él nos dé valor, que Él nos ayude a seguir adelante. Así que esta ha sido la palabra del Señor, que el Señor ha traído a nuestras vidas, amén, por su misericordia, por su fidelidad. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, amén, vamos a hacer una oración, amén, pidiéndole al Señor que Él entre en nuestro corazón y que nosotros decidimos desde ahora dejar todas aquellas cosas que a Él no le agradan y queremos obedecer su palabra y que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, amén. Y después vamos a estar orando si alguien puso su petición,
Vamos a estar orando después por las peticiones, amén. Entonces, si hay alguien que quiera recibir al Señor en su corazón, le voy a pedir que ahí donde estés, cierra tus ojos, ahí el Señor está y Él escucha nuestras oraciones. Y Él inclina su oído, amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu preciosa palabra. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para salvar mi alma, para comprar mi salvación. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, hasta la última gota de tu sangre, Señor, para limpiarme de mis pecados, Señor. Te pido que me perdones, que me limpies, que me laves en ella, Señor, en tu preciosa sangre, y que me aceptes como tu Hijo, Señor. Yo, Señor, he decidido seguirte, Señor, y obedecer tus mandamientos, y vivir en santidad, Señor, como dice tu palabra, Señor, para un día poder estar contigo. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. No quiero volver a cometerlos jamás. Y ahí tú dile al Señor tus pecados, confiésale a Él tus pecados. Señor, te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir en tu voluntad, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida. Ayúdame a seguirte fiel, Señor, hasta el final. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias.